Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pero él, dándose vuelta, dijo a Pedro: Retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida a causa de mí la encontrará. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. El anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo causa honda impresión en los apóstoles. Pedro acaba de confesar, por revelación divina, que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios, texto que leíamos el domingo pasado. Ha confesado su divinidad y su condición de Redentor, de Mesías, de Salvador. Pero ante la manifestación de Jesús sobre el modo en que esa redención sería llevada a cabo, las tinieblas parecen invadir las honduras de aquellos corazones, de aquellas almas de los apóstoles. A la luminosidad de la confesión precedente sucede un horizonte muy oscuro y estremecedor. Con mayor razón cuando Jesucristo, además de anunciar la pasión, indica que la condena será decidida por el Sanedrín, por las autoridades religiosas de Israel, por quienes tenían la competencia para reconocer oficialmente al Mesías. No es solo la muerte de Jesucristo, no solo el sacrificio, sino el origen de la condena. Aquellos que conocían las Escrituras y podían reconocer al Mesías son aquellos que lo condenan a la muerte. La mención de Satanás, con la que Cristo califica a Pedro, es aquí muy significativa, porque Pedro está expresando aquella antigua tentación reeditada contra Cristo ahora por el demonio en el desierto. Un mesianismo sin cruz, un mesianismo solo humanamente victorioso, brillante, reconocido, aplaudido, aclamado por el mundo. En el fondo, una bienaventuranza sin Dios, tal como había sucedido en el pecado original. Una felicidad al margen del amor divino, que es el mayor engaño de la historia. Lo escucharemos también en el Calvario, estas palabras, en las cuales resuena aquella tentación del demonio. Baja de la cruz y creeremos en ti, le dirán allí a Cristo en lo alto de la cruz. O sálvate a ti mismo y a nosotros, le dice uno de los crucificados. Mientras que el malhechor arrepentido espera la plena manifestación de ese Rey que muere por los pecados de la humanidad, pidiéndole solamente que se acuerde de él, que lo tenga presente en su corazón. La reprensión que Pedro le dirige a Cristo reviste tanta gravedad, evidenciando cómo las sombras del pecado invadían su alma. Jesús lo explicita mencionando el proceder de Satanás y también el espíritu del mundo que parece haber dominado momentáneamente al príncipe de los apóstoles. Tus pensamientos, le dice Jesús a Pedro, no son los de Dios, sino los de los hombres. Por el contrario, Jesús invita a participar de su misma cruz. El cristiano, y en primer término los propios apóstoles, no es un espectador del misterio pascual, sino un partícipe necesario de ese misterio.
y lo es tanto por el pecado, debido a lo cual Jesús nos redime, como por la gracia que de allí recibimos. La gracia de cargar con la cruz no puede ser jamás un fruto de las fuerzas humanas. Pedro dirá más tarde que aunque todos abandonen a Cristo, Él no lo hará. Afirmará rotundamente que lo acompañará hasta la cárcel e incluso hasta la muerte. Pero las negaciones le enseñarán lo que vale la mera fuerza humana contra los poderes del mundo, contra el poder de nuestro adversario. La sola fuerza humana nada puede. Comprenderá lo que realmente significa el amor de Cristo, que lo rescata de esas tinieblas y le concede participar de la cruz por la gracia, por el amor divino. Nos dice San Mateo en la primera línea del Evangelio que hemos leído, que desde el momento mismo en que se proclamara su condición mesiánica en labios de Pedro, Jesús anuncia que debía ir a Jerusalén para padecer allí el sacrificio redentor. Es un momento culminante, un punto vertebral, central, entre la fe en que Cristo es el Mesías y el Hijo de Dios y la pasión. Dos aspectos que en la mente de Pedro, en el alma de Pedro y de los demás apóstoles no pueden estar juntos. No puede sufrir, no puede morir. En esa percepción todavía muy humana, muy terrenal de la condición del Mesías. Destaquemos la necesidad con que el texto lo afirma. Debía ir, nos dice la primera línea del Evangelio. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, etc., el Sanedrín y la condena. Debía ir. Era necesario dirigirse a la pasión. No por una necesidad absoluta, por supuesto, sino porque así se cumplirían los misteriosos planes de la providencia. Así se llevarían a cabo los pensamientos de Dios, los designios de salvación. Jesús no lo necesita. Somos nosotros quienes necesitamos que Él derrame su sangre redentora para el perdón de nuestros pecados. Por eso la oposición de Pedro es tan peligrosa. Sin advertirlo, se ha vuelto un obstáculo al camino de Cristo, a la doliente y gloriosa senda de la salvación. Así el Señor enuncia la magistral paradoja de perder o hallar la vida. Al no morir de Pedro, no mueras, no sufras, no padezcas. Al no morir, que dice Pedro, se corresponde la pasión redentora de Cristo, que nos amó hasta el extremo y que entregando su vida nos la concede a quienes por el pecado estábamos muertos. El anuncio de la pasión no concluye sin más en la resurrección. Es una resurrección que se anuncia para un tercer día, que será el día del Señor, el día de la luz. Tercer día de aquel Viernes Santo, tercer día que se convierte en el día primordial, donde las tinieblas son despejadas para siempre por quien es la luz. De esa manera el tercer día de la pasión se identifica y lleva a su pleno cumplimiento lo que decía el libro del Génesis, el primer día de la creación, cuando la luz brilló sobre un mundo sumergido en densas tinieblas. El anuncio de Cristo no termina simplemente en la resurrección, sino en la luz definitiva, cuando venga en la gloria del Padre. Esa venida gloriosa es lo que da sentido último al curso de la historia, marcada por el pecado y redimida por la gracia de Cristo enviado del Padre.